Estimadas amigas y amigos, a nombre de la Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a una mesa más del ciclo de conferencias Conversaciones Transatlánticas. El siglo XXI ha transformado de manera vertiginosa la relación entre el ser humano y su entorno. En la actualidad, la vida cotidiana sería impensable sin la esfera digital y las tecnologías que aceleran, perfeccionan o facilitan nuestras actividades. En este sentido, la pregunta que surge desde la creación es hasta dónde el escritor del nuevo milenio ha modificado su quehacer artístico. ¿En qué medida las realidades del mundo actual influyen en lo que conocemos como literatura? Para responder a estas inquietudes, hemos invitado a dos protagonistas de la literatura actual en uno y otro lado del Atlántico. Lara Moreno, poeta, cuentista, novelista, es autora de los libros Cuatro veces fuego, Piel de lobo, Tempestad en vísperas de viernes y La ciudad. La acompaña Emiliano Monge, politólogo y escritor, autor de Las tierras arrasadas, No contar todo, Tejer la oscuridad y Justo antes del final. Sean todas y todos bienvenidos a Casa de México. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de conversaciones transatlánticas en Fundación Casa de México. Me da muchísimo gusto continuar este ciclo que intenta, como decía antes su directora, Jimena Caraza, con quien colaboramos en tantos proyectos de maneras muy fecundas para México y para España, que tengamos la mirada de distintos escritores, artistas, científicos, profesionales de todas las disciplinas de México y España en una conversación relajada, en donde eventualmente hablaremos justamente de esas relaciones México-España, pero también estaremos tocando otros temas. Muchas gracias a Canal 22, a TV UNAM, aquí está su director, Iván Trujillo, acompañándonos también para el inicio de estas sesiones. Y me da muchísimo gusto inaugurar esta tercera temporada con dos muy importantes escritores en lengua española, Lara Moreno de España y Emiliano Monge de México, justamente pues para dar inicio a estas conversaciones. Muchísimas gracias, Lara, muchísimas gracias, Emiliano, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Ambos pertenecen a la misma generación, que es un poco la generación siguiente a la mía, y tienen una mirada que yo creo que será muy enriquecedora sobre la literatura en general y también sobre estos vínculos literarios y no solo literarios entre España y México. Ambos acaban de publicar, realmente en fechas muy recientes, vienen justamente de estar promoviendo sus últimas novelas. En el caso de Lara Moreno, La ciudad, publicada por Lumen, y en el caso de Emiliano, justo antes del final, publicada por Penguin Random House. Pero vamos a iniciar entonces esta charla, que sobre todo es una charla entre ustedes y en la que yo simplemente intentaré servir un poco de disparador de algunas ideas, pues yéndonos al inicio de, más que de las historias, de sus historias. Es decir, quisiera preguntarles, pueden referirlo tanto a su libro más reciente o a sus libros anteriores, de cualquier manera yo me referiré a ellos también un poco más adelante, sobre cómo creen que realmente nace el que alguien, que esto es algo que parecería casi de enloquecido y de propio de un manicomio, que alguien dedique a veces meses, a veces años, creo que 4 años recientes, a la escritura de un libro de ficción, que significa a convivir cotidianamente con personajes ficticios, probablemente mucho más de lo que lo hace uno con personas reales. O sea, ¿de dónde viene esta pulsión? Y sobre todo, ¿cómo es que eligen, si es que creen que lo eligen o si piensan que son elegidos más bien por el tema al que van a dedicar una porción tan importante de sus vidas en términos intelectuales, emocionales y físicos? Lara. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer muy grande para mí estar con estos dos escritores. Bueno, ahora diré unas cuantas cosas hermosísimas sobre Emiliano.
Y la verdad es que, dicho como lo has dicho, dan ganas de no hacerlo, ¿no? O sea, claramente, o sea, pensado así, no sé por qué lo hacemos. Mm, a ver, hay muchísimas respuestas para esa pregunta, porque era una pregunta realmente con muchísimas preguntas dentro, ¿no? Mm, no sé de dónde sale, lo que sí que creo que tengo claro a lo largo, después de ya varios años escribiendo, ¿no? Y después de 3 novelas, es que aunque es diferente el modo en que tratamos em, la materia que utilizamos, ¿no? para construir nuestras ficciones, ¿no? Ya sea autobiográfica, puede ser autobiográfica, ¿no? Puede tener algo que ver con la memoria o puede ser alguien completamente inventado, pero ¿qué es algo completamente inventado a estas alturas, ¿no? O sea, ¿qué es ficción a estas alturas y qué diferencia hay entre la ficción, ese filtro, ¿no? que supuestamente es la ficción donde tamizamos o desvirtuamos o distorsionamos un montón de realidades, qué diferencia hay cuando, cuando la memoria, por ejemplo, funciona de la misma forma, ¿no? Esto no significa que yo crea que, por ejemplo, este género, ¿no? Del que tanto se habla ahora, no la autoficción, bueno, no ahora, porque esto nació en 1970, me parece, o antes. O sea, yo cuando veo, o sea, creo que hay novelas que para mí siempre van a ser ficción, van a ser como pura narrativa, independientemente de que lo que esté contando el autor sea algo que le haya ocurrido o no, ¿no? Por ejemplo, la novela de Miriano. Said de Ver, en el fondo, es que me da exactamente igual, ¿no? O sea, creo que al final la diferencia es convivir con los personajes de esa manera en la que convivimos con los personajes cuando estamos construyendo historias, ¿no? Independientemente de que el personaje sea tu madre, tu padre, tu hermana o tu pareja, ¿no? O sea, creo que es un poco el lugar en el que nos ponemos y cómo los tratamos, ¿no? Por eso, en realidad, siempre, en última instancia, saber que lo que me está contando un escritor o una escritora es algo que le ha ocurrido, lo que me puede provocar es como un escalofrío final, ¿no? Pero voy a transitar la historia de la misma forma, ¿no? O sea, con la misma pasión, ¿no? Como si fuera una novela de las que me leía con 12 años, ¿no? Y era pura fantasía, no sé qué piensas tú de esto. No, sí, es que además creo que justo pensaba en lo que decías, y es que hay un punto en el que, más allá, y ahorita podemos hablar de eso, ¿no? Pero más allá de que alguien empiece a escribir desde la ficción pura, ¿no? O sin autobiografía, o sin nada biográfico, que yo también creo que es prácticamente imposible, o que parta voluntariamente desde la autobiografía, hay un punto durante el trabajo en el que esos personajes que eran madre o eran hermano o se convierten en personajes, no dejan de ser, y en ese punto es cuando empieza a suceder la literatura dentro del libro, ¿no? Y eso es lo que después va a encontrar el lector, y eso hace que uno se preocupe poco por esto, ¿no? Ahora, es verdad que como decías, que uno se entrega a estos mundos y a pasar ese tanto tiempo en esos mundos, que también, otra vez, es indistinto si ese mundo nace desde, o si tiene como el suelo firme en alguna cosa de familia o de la realidad, o si tiene el suelo firme en otro lugar. Se construye una burbuja en la que uno va pasando más y más tiempo, más y más tiempo. Tiene que ver, yo creo que con dos cosas. Uno, con una adicción, como se es adicto a la nicotina o al alcohol, genera adicción, y cuando uno no tiene un proyecto está como yonki buscando generar un proyecto para poderse evadir. Y luego además somos gente que, los escritores, los artistas en general, lo que los psicólogos y los psicoanalistas y los psiquiatras te dicen: no generes esas expectativas, no creas esos mundos, no los crees, trata de estar aquí. Pues los escritores tenemos el derecho de crearlos y hasta sentir que es nuestra forma de trabajo, ¿no? Y justificadamente construirlos, irlos habitando, ¿no? Y pasar
muchísimo tiempo dentro. O sea, es decir, sí, es complicado, pero también es una cosa como muy... es más complicado no tener el momento, uno de esos espacios. O sea, estar entre proyectos, no tener uno de esos mundos, es mucho más jodido que saber que vas a estar yendo y viniendo, ¿no? Pues sí, todo indica, como dice Emiliano, que somos materia capaz de pensar en la materia. Somos materia que produce ideas inmateriales y se producen desde luego, sobre todo en el cerebro, pero a partir del cuerpo. Y decías, y todo indica que es cierto, que en el proceso de escritura toda suerte de neurotransmisores se activan en el cerebro y en efecto la adicción es real. Ahora también podemos decir que hay quien se cura de la adicción, ¿no? Suponemos que Rulfo y en general todos los escritores a los que hace referencia a Vilamatas de alguna manera supieron curarse de la adicción O encontraron una que mejor. provocaba, o encontraron otra, o tenían otra. Aterrizando, por ejemplo, en estos libros recientes de ambos, les preguntaría justo por qué debieron escribir estos libros, si es que creen que es una obligación, una necesidad. Uno tiene la impresión de que los escritores están todo el tiempo en busca de ideas y que esas ideas compiten en el cerebro y en algún momento alguna parece que gana. Los poetas a eso suelen llamarle que encuentran un verso seminal. En su caso, ¿qué fue? ¿Una historia, un recuerdo, una emoción, un guiño, la necesidad de contar una historia, un estilo? ¿De dónde viene? Yo tengo que decir que yo no soy ese tipo de escritora donde hay un montón de ideas peleándose en mi cabeza y una gana. O sea, más bien miro como un horizonte, ¿no? Así bien desértico, porque hay muchísimas cosas obviamente que me interesan, hay muchísimos temas, ¿no? que obviamente me interesan, quizá no muchísimos, pero al final... cuando trato uno de ellos, al final meto siempre los 3 o 4 que me interesan también, ¿no? Siempre. Pero para mí es bastante difícil elegir el argumento de mi próxima novela, ¿no? Siempre lo ha sido, contextualizar así como temporalmente, bueno, toda esta cosa de la trama, ¿no? Entonces tiene que pasar un tiempo entre una y otra. Y es curioso porque yo empecé escribiendo relatos. Y claro, cada vez que escribes un relato tienes que levantar un pequeño mundo, ¿no? Y eso lo hacía como sin ningún miedo. Me ponía y ya está lo que me saliera, ¿no? O sea, de hecho iba cogiendo las cosas así al vuelo y ya luego intentaba ser coherente y me metía en el ritmo y en todo esto. Pero con las novelas no, con las novelas tengo que tener como muy claro qué es lo que voy a hacer. Y no tengo muchísimas ideas a la cola, vamos. De hecho, ahora mismo el hueco de la próxima novela está vacío hasta que llegue algo. Esta novela de La ciudad, que es mi tercera novela, bueno, en realidad lo primero que pensé fue en la ciudad. Quería enfrentarme a la ciudad como territorio narrativo, ¿no? Porque no lo había hecho antes. Habías escrito sobre el campo. Había escrito, sí, tenía una novela rural, otra novela familiar que había situado en una casa familiar en un pueblo, ¿no? Y quería enfrentarme a la ciudad que en este caso es Madrid, pero que realmente al final, tal y como lo he centrado, podría ser, porque es un edificio, ¿no? Donde conviven 3 mujeres, ¿no? Pero al final es como... Al final estoy hablando de violencia, estoy hablando de migración, estoy hablando de dolor, estoy hablando de las mismas cosas, ¿no? de las que siempre suelo hablar, ¿no? Entonces, el germen es bastante nebuloso, fue creciendo, ¿no? Con el tiempo. O sea, primero tuve claro que quería escribir sobre la ciudad, luego que las protagonistas tenían que ser mujeres, luego que quería que fueran mujeres, luego que 2 de ellas tenían que ser... Decidiste que fueran 3. Decidí que fueran 3, eso sí. No me preguntes eso, porque ahora porque eso no lo recuerdo. Bueno, a lo mejor es una cuestión geométrica también, No, o de sí, un poco proporción, de central, no sé. 3 mejor que 4, ¿no? Y 2... También la anterior novela había sido eran 2 protagonistas, ¿no? Y dije, igual le metí el 3 ahí para salir. Y ha ido formándose un poco con el tiempo.
cuando me senté a escribirla ya tenía claras muchísimas cosas, ¿no? No habría escrito la novela que he escrito después, ¿no? 2 años, porque realmente los 4 años lo mido desde que me siento a escribir el primer párrafo hasta que la termino. Pero en ese intervalo he estado muchísimo tiempo sin escribir. O sea, yo sufro muchísimo cuando no escribo. Sobre todo cuando ya he decidido que tengo que escribir y cuando he empezado, ¿no? Tengo ahí siempre el come, ya enlazando también con lo que estabas diciendo antes, ¿no? De no estoy escribiendo porque la vida no me deja escribir, ¿no? Es siempre... En cambio, parece que tu cerebro no para, Emiliano. En los últimos años, una novela muy ambiciosa sobre la violencia, digamos, en México, una primera novela autobiográfica sobre tu padre, luego una novela distópica, ahora sobre tu madre. Sí, pero fíjate que no es tan poco tiempo. Es verdad, pero son casi 9 años de esas 4 novelas. Sí, o sea, A 2. no, sí, claro. Es En muchísimo. el Tienes promedio, razón, pues son como es verdad. 2 años entre una y otra, ¿no? Sí, sí, sobre todo lo que pasa es que no es que termino una, empiezo, ¿no? Ha habido como procesos que se han solapado unos en otros, ¿no? Ahora, antes de entrar en eso, me parecería una injusticia que ese desierto, el del Lara, estuviera lleno de historias, porque nosotros lo tenemos de día, pero tú tienes ese desierto de día y noche, porque además de narrativa haces poesía y eres tan buena poeta como narradora y tienes un doble universo al que no accedemos los narradores. Entonces ahí ya tampoco puedes tenerlo absolutamente todo. No, claro, yo hablaba de la cuestión de la trama para una novela. Luego puedo escribir pequeños ensayos, crónicas, poemas, relatos, Bueno. pero eso está todo en otra parte del cerebro. Claro, pero yo creo que es el mismo desierto, solamente cambia eso, la hora del día, ¿no? Pero a mí me pasa que, un poco también lo decías, cada libro ha venido de un lugar muy distinto. Obviamente, salvo no contar todo, que es que es un libro que es sobre el padre y sobre el abuelo y el hijo, y justo antes del final, que es sobre la madre, que nacieron juntos. O sea, yo siempre supe que era un proyecto. Sabía que no era ni un libro ni 3. Tenía como muy claro que quería que hubiera uno como de carga paterna y otro como de carga materna, muy diferenciados, o sea, muy lejos uno del otro, aunque parezca que no. Pero en general siempre hay un detonante como muy distinto, como a veces es una idea, a veces es una palabra, a veces es un verso, que luego ni está en la novela, ¿no? Algo que a veces es una imagen, o sea, como que siempre ha habido, y tampoco es que tenga muchísimas ideas, pero siempre hay una que empieza como poquito a poquito a crecer, como a imponerse, ¿no? Hasta que de veras uno ya no puede voltear hacia el otro lado, ¿no? Y ahí decía el otro día que creo que ahí un poco está la distinción entre lo que se parte de lo autobiográfico y lo que no, ¿no? Hay ideas que están como afuera de nosotros, que nos impactan y que para que esa historia se pueda volver literatura la tenemos que meter, que se revuelva dentro de nosotros y ahí cobra sentido o posibilidad de ser literatura. Y hay otras que están dentro, historias que necesitamos sacar, que se revuelvan en el fango del mundo, para que puedan entonces aspirar a la literatura. Entonces a veces puede llegar de fuera, a veces puede venir de dentro, a veces necesitan encontrarse varias ideas, ¿no? A veces crees que tienes 2 o 3 ideas que de pronto dices, pero son la misma, ¿no? Y ahí hay lo que sí creo, y no sé si a ustedes les pase, pero creo que sí hay un momento en el que alguna de esas ideas revienta, o sea, como que eclosiona, como hay un estallido, ¿no? Hay una especie como de micro Big Bang, Sí. de una de esas, y entonces uno se ve ante la urgencia de darle orden a eso, y ahí, en esa necesidad de darle orden a ese estallido, es donde ya sabes que, puta, te metiste a escribir ahí, ¿no? En ese tema, o en esa historia, ¿no? Y todo indica que cuando eso pasa, cuando eso les pasa, nos pasa, nuestro cerebro no es muy distinto de quien tiene TOC, quien tiene tal cual, trastorno por supuesto. obsesivo-compulsivo. En un libro reciente, muy reciente, Alessandro Barico, que se llama La vía de la narración, el camino de la narración, dice que todas las novelas están hechas por 3 partes, ¿no? Un esquema muy rápido: trama, historia y estilo. Dice que si falta la historia,
estamos únicamente ante experimentación. Si falta la trama, estamos probablemente ante solo algo de entretenimiento. Si falta el estilo, lo mismo. Yo les preguntaría justo en este inicio, una vez que ya tienen TOC, una vez que ya empiezan a darse cuenta de que no pueden salir de la obsesión de esta historia, ¿piensan al mismo tiempo estos tres elementos? Barico dice que la historia es aquello que queda detrás de lo que se está contando. Ese enorme mundo al que tendrá acceso el lector a través de la trama, que es la pura linealidad de la historia. Y a través justamente de una manera de contarse, que es el estilo. Estas tres cosas las piensan simultáneamente, van apareciendo, ¿cómo ocurren? Toca siempre a mí hablar la primera. Estabas preguntando esto y yo estoy todo el rato pensando en cómo hace aquí este señor eso, ¿no? Porque pienso que todavía no he podido terminar, justo antes del final. De hecho, todavía me queda mucho que gozar, llevo como un tercio. Pero Todavía no estás justo antes del final. No, estoy casi más justo antes del principio, pero creo que ya se ha dado la vuelta Emiliano Monge, ¿no? A sí mismo, ¿no? O sea, digo, ya la siguiente pirueta técnica, ¿no? O sea, porque yo te puedo contestar, no había escuchado, no había leído esto, ni había escuchado esto, ¿no? Que dice Barico, pero estoy muy de acuerdo, ¿no? Quizá con 20 años te haber dicho, no, porque no, yo cada vez soy como mucho más tradicional en lo que respecta a las novelas, sobre todo, ¿no? O sea, cada vez me parece la historia más importante, que la historia entiendo que también es el tema, ¿no? Todo el universo, pues lo que se te va a quedar, ¿no? Dentro y con lo que te vas a pringar, todo lo que vas a atravesar. Creo que la trama tiene que estar ahí, evidentemente, para sostener esto y llevar al lector o a la lectora en volandas. Y el estilo, claro, cada vez creo que, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo antes tenía un estilo como más denso, digamos, ¿no? Más poético. O sea, cada vez intento despojarlo de... que esto no significa que lo anules. Claro. O sea, porque en realidad siento que estoy como afilando, ¿no? En la punta del lápiz cada vez más, porque tiene que estar al servicio absoluto de las dos cosas, ¿no? Claro, cuando leo a Emiliano, por ejemplo, me ha pasado en prácticamente todas las novelas, pero te diré que especialmente en No contar todo y en esta, ¿no? Donde creo que es que ya esto no es el estilo, solo ya es la técnica narrativa, ¿no? O sea que cuando ya, aparte de tener esas tres cosas, tienes que tenerlas encima y ya además dominas la técnica narrativa, ¿no? Y puedes hacer ciertos malabares de lugar, de tiempo, ¿no? De tener en un mismo párrafo varios, o sea, llevar el punto de vista del narrador y el punto de vista temporal, ¿no? Con una soltura que en realidad siento que yo porque leo como con el ojo de a ver qué ha hecho ¿sabes? O sea, porque posiblemente si no estaría volando sin darme cuenta, ¿no? Creo que ya eso es la maestría, ¿no? O sea, tenerlo completamente integrado. Lo siento, pero no soy la única que lo piensa, ni muchísimo menos, y tú lo sabes. No, pero además llevamos el mismo... Yo estoy a la mitad de la ciudad y justo también tendríamos que decir que uno escribe también porque no ha podido leer todo lo que quisiera, porque el primer capítulo, no sé si son 15 o 20 páginas, pero a mí me hubiera ahorrado no contar todo, pues, o sea, es decir, por lo menos parte de la búsqueda. Si estamos hablando de trama, estilo y historia, que yo la verdad también creo que tendríamos que hacer otro juego de vectores con espacio y tiempo, ¿no? O sea, es decir, creo que son tan importantes. Estos tres tendrían que ser vectores en una cruce de tiempo y de espacio. El tema de No contar todo es el estallido, es decir, el hombre que no es capaz de controlar un estallido emocional y no puede más que tener un resultado violento el estallido emocional. Es decir, cualquier relación con desbordamiento emocional es un estallido, ¿no? De violencia.
y el primer capítulo de La ciudad es perfecto en ese sentido, es decir, muestra ese estar cercenado de la capacidad de manejar las emociones, ¿no? O sea, si quieres que hablemos de las cosas bien hechas, pues es eso, ¿no? ¿No? Te bastaron 16 o 17 páginas, no sé cuántas sean en vez de 400 que necesité yo. Entonces, no creo que... A mí sí, a mí me interesa mucho este tema. Tampoco he leído el libro de Barico. Yo pienso mucho en en la forma y el fondo, digamos, en el estilo y en la historia. Quizá está mal, además, doy por sentada la trama. O sea, doy por sentado que si uno equilibra la balanza del estilo y de la historia, tiene que estar la trama naturalmente ahí, ¿no? Que quizá es dar por sentado demasiado, pero eso doy por sentado, ¿no? Y luego, ¿cómo pienso cuando escribo? Sí, lo puedo responder como con mucha certeza porque lo siento físicamente que yo estoy pensando en las dos cosas mientras escribo todo el tiempo. Es tan importante la forma como la historia. Igual que dice Lara, cada libro me deja claro que tengo que poner más atención en la historia que la anterior, ¿no? Creo que todos los escritores, salvo Joyce, probablemente vamos en ese sentido. Joyce, al revés, ¿no? O sea, aparte de contar historias a acabar en el Finnegan's Wake, ¿no? O sea, es como él sí va en sentido contrario de esa búsqueda, ¿no? De esa aceptación. Pero es normal, y lo sé porque además en los libros que parten de algo autobiográfico, la historia está. Y en ese sentido me doy cuenta que tengo una libertad ante la forma que gozo mucho más que en los libros en los que tengo que también pensar la historia mientras pienso la forma, ¿no? Entonces es como algo que yo me doy cuenta, ¿no? Ahora, también me interesa que sea la forma la que va tirando de la historia y no necesariamente la historia la que va tirando de la forma, que yo creo que en tus libros pasa igual, ¿no? Y también en los de Jorge, además, en muchos de los de Jorge. Claro, es que igual aquí estamos hablando, bueno, que lo que yo entiendo por trama, evidentemente no da ni para un capítulo de una novela policíaca, quiero decir. Ajá. O sea, eso damos por sentado, ¿vale? Que igual la trama de un capítulo es que voy a moverme de aquí a aquí, o como decía... Exacto, esa ya no es sé la quién trama. era, como lo importante es que quiera un vaso de agua. ¿Quién lo decía? O sea, no me acuerdo. Como lo importante es que un personaje quiera un vaso de agua y vaya por él, y eso es, claro. Y también es muy importante, o sea, entiendo que cuando se utilizan, ¿no?, cosas autobiográficas o de la biografía, ¿no?, de alguien de tu... Parece que ya lo tienes construido, eso, pero en realidad elegir qué cuentas Claro. y qué no cuentas es también un esfuerzo, ¿no? O sea... y es muy importante. Es que a ¿no? veces eliges qué cuentas y a veces no, ¿no? También o sea, pensaba en eso de, o sea, cuando hay algo que tiene más contenido autobiográfico que no, o digamos, si partes de la ficción o de la no ficción, si damos por sentado estas ideas generales que, claro, si nos ponemos exquisitos, pues no existe una ni otra, ¿no? Pero si asumimos la ficción y la no ficción, un poco como materiales, y también lo decía el otro día, es como el escultor que trabaja con un bloque de piedra, es decir, que le tiene que quitar para llegar a la forma que quiere, o el que va sumando material para llegar a la forma que quiere, ¿no? Le doblas un alambre, le vas poniendo material más, hasta que llegas a la... Entonces, o pones o quitas. Y en lo autobiográfico toca quitar más Claro. de lo que hay que poner, ¿no? Y en lo que es ficcional hay que poner más de lo que... Entonces, la decisión es similar, pero es también completamente contradictoria, ¿no? ¿Qué es más fácil? En mi caso creo que es más fácil quitar que poner. Y también eso me da permiso de pensar más en el estilo, ¿no? Ahora invocabas justo a Joyce y me hizo acordarme, mi amigo Eloy Ross tiene un pequeño libro que sirve simplemente para diferenciar como tantos dos tipos de escritores. Los que son a la manera de Joyce y los que son a la manera de Lawrence. Joyce, antes de escribir, hacía cuadritos, serpientes, escaleras, notas, cada cosa tenía una correspondencia con otra, había un esquema completo y luego lo iba aparentemente rellenando.
Lawrence, que era su contemporáneo, se sentaba frente a la máquina de escribir sin tener la menor idea de lo que iba a hacer y salía. Claramente da la impresión de que tú eres un escritor a la Joyce, ¿no? Que es una especie de esquema, pero te lo quería preguntar, ahora vamos de allá para acá. Primero, en esto, ¿cómo te identificas? Y luego preguntárselo a Lara también desde otra parte también, desde la manera como encarar la prosa siendo poeta, ¿no? O sea, prefiero leer a Joyce, me interesa más como escritor, lo disfruto más, lo gozo más, creo que le he robado mucho más, pero no hago esquemas nunca más que mentales, o sea, no, y además es una de esas frustraciones que uno tiene, ¿no? O sea, yo tengo dos frustraciones en ese sentido. Nunca jamás he podido llevar agenda y cada diciembre de cada año compro una agenda del año siguiente y el 2 de enero está en el basurero. Todos. Y todos los libros que he escrito he querido también tener una libreta en la cual apunto cosas, hago esquemas, dibujos, y nunca jamás pasan de las primeras 2 o 3 páginas. Es decir, el esquema está siempre en mi cabeza y se va volviendo muy, 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 muy claro. Siempre acaba antes de la escritura. Facilita, ¿no?, el final de la escritura, pero siempre es únicamente mental. Y sí lo tengo como, sí esquematizo, pero no he podido nunca como hacer una cosa como de que me gustaría tener cuadernos así como Porque son llenos, muy muy bonitos, así como bonitos, objetos, exacto, son muy son bonitos. preciosos, ¿no? Y en ese sentido sí. Ahora, Joyce también tuvo una ventaja para eso, que es que tenía este diario de sueños con su hermano de chicos, que se volvió un diario conjunto, y es otra de mis frustraciones. Yo siempre he querido tener un diario, tampoco he tenido nunca uno. Y siempre he pensado que si mi hermano hubiera tenido la voluntad que a mí me faltaba, igual hubiera aprendido a hacer todo, libretas, ¿no? Entonces, que a lo mejor Joyce lo que tuvo fue un hermano que le gustaba dibujar nomás. ¿Tú, Lara? Yo no hago ni esquemas, ni dibujos, ni nada de esto. Sí que tengo siempre un cuaderno, pero, por ejemplo, el cuaderno de mi primera novela, de Por si se va la luz, había como llegué a tener 2 cuadernos, que en realidad era como esbozar cosas y tal, pero luego tampoco las introduces, ¿no? O sea, era como escribir un poco cosas que se me ocurrían, pero nada, en cualquier caso, nada, nada que se pueda llamar esquema o nada que luego puedas enseñarle a los alumnos o alumnas, ¿no? ¿Tú cómo escribes las novelas? Pues mal. ¿Sabes? O sea, me siento o sea, no puedo estructurar, ¿no? Solamente decido el tiempo y el narrador o los narradores, ¿no? Es lo único que decido así y luego ya voy, claro, apuntando cosas y tengo que documentarme tal, pero realmente no tengo... O sea, veo muchas veces, ¿no? A escritores que hacen luego la foto, ¿no?, de todos los capítulos en el suelo con post-it, con un montón de cosas y alucino. Tampoco lo envidio, ¿eh? Te diré. No, tampoco... Porque digo, bueno, quédate como estás, no te metas en lío, porque a lo mejor más adelante aprendo a estructurarme de otra manera, pero voy siempre como muy hacia adelante. Es que además a mí me da mucho eso que acabas de decir, eso, la gente que pone fotos de los capítulos así en el suelo y dicen, bueno, ahora toca organizar, y dices, ¿cómo llegaste tan lejos si no sabes el orden de eso, güey? Sí. O sea, ¿qué hiciste? A No, o sea, pobre ti, pues. ¿No? Hay 1000 formas, ¿no? Como cada uno. ¿Y con un poema es igual? Y lo de... Igual, es que tengo... Esto yo creo que le pasa a toda la gente que... Bueno, no sé si a toda la gente que escribe poesía, que en el momento en el que escribes poesía o que publicas poesía, automáticamente todo el mundo piensa que empezaste haciendo eso, pero en realidad yo no empecé haciendo eso. De hecho, a mí la poesía se me cayó un poco de la narrativa, como quien dice, porque tenía una prosa... Siempre digo que un poeta, Francisco Cumpián, Paco Cumpián, un poeta malagueño y editor e impresor, siempre decía que mi prosa era muy poética y mi poesía muy prosaica. Yeah. Y en realidad ahora creo que cada vez se parecen más, pero yo empecé a escribir poesía mucho después de escribir narrativa. Entonces... Oye, pero perdón que te pregunte. Sí. Perdón, pero es que nos decías hace rato que parte del refinamiento del estilo que has ido encontrando es limpiar un poco de poesía, ¿no? O sea, es decir, como hacerla mucho más asertiva, eso decías.
Y ahora dices que la poesía se cayó de la prosa, o sea, se cayó de tu prosa. Se me cayó. Es decir, ¿tú crees que tiene que ver con haber hecho en la narrativa, haberte vuelto menos poética en la narrativa? ¿O qué? Es que a mí me da la sensación cuando te leo, y lo digo justo por esto que estás diciendo, no sé si se acuerdan de estos juegos que había que eran como dos vidrios pegados que tenían muchos metales y tenía arena y tú lo volteabas y la arena va pasando entre los metales, ¿no? Y un poco creo que esa sería como esa sensación que tengo de que algo está corriendo entre las palabras en tus libros. No sé si es eso lo que se cae, que a lo mejor se va a la poesía y que es quizá como una cosa no sería una pérdida de una en otra, sino como una, no sé, como fragmentación. En realidad lo que quiero decir con que se caiga, o sea, lo que las une a las dos es el ritmo, porque esto era lo que en realidad era igual en una que en otra, y por eso una parece prosaica y la otra parece poética, pero en realidad para mí es una cuestión de ritmo. Ahora soy mucho más capaz de prescindir de adjetivos y redundancias y de 4 o 5 imágenes que me han parecido todas maravillosas y me doy cuenta de que solo una vale, ¿no? Pero es que esto también lo hago ya también en la poesía, ¿no? A lo mejor solo una vale, o sea, me interesa también estar todo el rato contando algo. Pero esto es lo que creo que funciona igual, tanto... Por eso se cayó, porque me di cuenta de que en realidad muchos finales de mis relatos eran como un poema, ¿no? Y claro, no funciona, o sea, un inicio de un capítulo, bueno, depende del capítulo, si es muy descriptivo, tal, pero, por ejemplo, es que para mí, o sea, la escritura tiene muchísimo de ritmo, o sea, el ritmo es casi que para mí mi estilo tiene que ver con el ritmo, ¿no? Mi estilo propio tiene más que ver con el ritmo que con cualquier otra cosa. O sea, si hay dos personajes que están peleándose muchísimo, si hay un momento de muchísima intensidad, ahí ya empieza esto a hacer así y ya da igual la puntuación, da igual que no haya... ¿no? O sea, las frases, pueden ser las frases muchísimo más cortas al principio del capítulo, pero si tiene que haber un momento de intensidad, en realidad si luego lo tuviera que leer en voz alta, lo leería igual que determinados poemas, ¿no? O sea, también hay poemas más, obviamente más serenos y menos... Pero no es tanto la adjetivación y tampoco la mirada, ¿no? Porque lo poético al final es como qué es lo que eliges contar, ¿no? Sino el ritmo, lo que une los dos géneros, creo. Para terminar esta parte de la charla en torno a estos temas que yo creo que siempre son fascinantes para quienes nos dedicamos a esto, pero esperemos que también para nuestro auditorio, quería preguntarles ahora ya directamente sobre los personajes, lo que permite hablar también sobre los narradores. De tu lado, sobre todo, Lara, ¿cómo se crean de personajes ficticios que parecen reales? Sobre todo, por ejemplo, en tu última novela, elegir 3 mujeres, cómo diferenciarlas, cómo asimilarlas, cómo encontrarlas, de dónde provienen esos materiales, en qué medida los tomas de la realidad, de tu propia vida, de otras lecturas, en qué medida son pura invención y cómo logras que un mero conjunto de nombres a los que se asocian acciones se conviertan en personajes tan reales como nosotros. Y es exactamente lo inverso en el caso de Emiliano. ¿Cómo haces que una figura real, tu madre, se convierta en un personaje de ficción? ¿Y en qué medida al convertirla en personaje de ficción ya es otra que no era exactamente tu madre? ¿Qué ha pasado con el personaje? Y luego, desde luego, siempre que uno lo hace, yo también escribí un libro sobre mi padre, ¿qué pasa después? O sea, ahora, ¿cuál es tu madre? ¿La que tú escribiste u otra? Pues a ver, yo creo que todos los personajes del mundo, al final, o casi todos, ¿no? Son como una mezcla. También esto lo dijo alguien que ahora no recuerdo, soy muy mala para recordar citas. Esa era la culpa al COVID. Puede ser, sí, además lo pasé hace poco. Que son una mezcla como de experiencia y observación, ¿no? Creo que en realidad... hasta desde mis primeros personajes, ¿no? De la primera novela me refiero, que había pues una señora muy mayor que hablaba solamente con animales, o sea, sí que se le relacionaba solamente con animales, o un señor que estaba al final de su vida, o sea, gente que ni eran obviamente un patrón parecido a mis abuelos, ¿no? Ni nadie que yo, pero ahí lo que intentas es rellenarlos de realidad, ¿no? Porque al final lo que tienes que hacer es con los personajes es rellenarlos de realidad y hacer que
que anden, ¿no? Y en esta novela, claro, hay uno de los personajes, hay una mujer española, blanca, que tiene más o menos mi edad, que tiene más o menos mi tipo de trabajo. O sea, obviamente es el personaje que tiene como más paralelismos conmigo, ¿no? Y al que he podido otorgarle, ¿no? Más vivencias mías, ¿no? También con mayor libertad, porque no tenía miedo, ¿no? De estar metiéndome en un terreno, de estar siendo inverosímil o de estar siendo condescendiente o de estar siendo nada. También lo que pasa con ese tipo de personajes es que te sientes como muy, muy libre, ¿no? En frente de ellos, ¿no? Pero una colombiana, una marroquí. Y luego hay una mujer colombiana, inmigrante, que vino a España hace como, bueno, 10, 12, 15 años, y una mujer marroquí que viene a España también a trabajar en los campos de fresa de Huelva, que es el sitio donde yo soy, Andalucía, y bueno, que vive unas circunstancias muy terribles, ¿no? Laborales. El personaje de Damaris, que es la mujer colombiana, no, en realidad no hay no hay nadie, ¿no? que pueda, de mi entorno, que exactamente, en el que me haya podido fijar exactamente, pero ¿cuántas Damaris, ¿no? hemos visto? ¿Cuántas Damaris vemos a nuestro alrededor todo el rato? No hace falta que vengan, que sean internas en tu casa, igual vienen solamente a limpiar 2 horas, ¿no? No hace falta que sean colombianas incluso, o sea, también en Andalucía, incluso en mi familia, ¿no? He visto a muchísimas mujeres que se han dedicado toda su vida solo a cuidar a la gente que tiene alrededor, cobrando o no, malviviendo y olvidándose absolutamente, ¿no? de sí mismas, ¿no? O sea, en realidad es un personaje al que luego, claro, tienes que poner en un montón de situaciones que también le vayas dando su propia piel, ¿no? Y su propia voz y todo lo que, ¿no? Haciéndola Damaris, ¿no? Concretamente ella. Pero no ha sido difícil. He tenido miedo, obviamente, de ser condescendiente o estereotiparla o tal. También esto por una cuestión de que era un personaje colombiano, ¿no? Y por una o sea, que tenía yo un poco la sensación de estar escribiendo, bueno, un poco la sensación no, de estar escribiendo un poco desde el privilegio, hablando de personas migrantes, ¿no? Que vienen a España a que no las tratemos bien, ¿no? Trabajando. Y Joría, pues igual, o sea, Joría sí que he necesitado, ahí sí que sentía que tenía como menos, obviamente Marruecos, ¿no? A pesar de ser un país vecino, hay un choque, ¿no? Cultural, el idioma, ¿no? O sea, muchísimas cosas que me daban muchísimo más miedo. Y sí que he necesitado estudiar mucho y leer muchos testimonios, tanto de mujeres marroquíes que han hablado, ¿no? Con la prensa, denunciando ciertas cosas, como libros también de activistas que han contado estas cosas terribles, ¿no? Que estas situaciones terribles que viven ahí, ¿no? Prácticamente en semiclavitud, ¿no? Y sí que he necesitado saber leer muchos testimonios para no equivocarme, ¿no? En cómo construirla de verdad. Pero luego pasa algo con la literatura, que al final, por mucho que o sea, luego lo que necesitas es literatura, y esto posiblemente luego pase también, da igual que sea tu madre, luego tienes que ponerla, luego tienes que sentarla en su cama al final del día, ¿no? Y que se quite los zapatos, ¿no? Y se meta en la cama y se tape y que piense, y ahí ya da igual. Que si es tu madre, si he leído 250 testimonios de mujeres marroquíes, si soy yo, ¿no? O sea, ese momento que hay que hacer de ese personaje en ese momento tan cotidiano, ¿no? Donde eso creo que tiene solo que ver con la literatura, ¿no? O sea, con cómo construimos ese mundo ahí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso último que dices es clave. O sea, yo creo que hay un punto en que ese personaje los empezamos a construir siempre desde fuera, ¿no? Es como si nos fuéramos acercando, acercando, acercando. Y hay un punto en que un personaje parta de algo autobiográfico o de no ficción, vuelvo a lo mismo, de pronto tiene una intimidad y tiene un mundo interior. Y ahí ya es solo ese personaje, Claro. ¿no? Venga de donde venga. Y creo que ese punto es como clave. Ahora, para mí el primer lugar de construcción, cómo hacer que mi madre
sea un personaje, es precisamente haciendo que mi madre deje de ser mi madre, ¿no? Y eso, lo más importante, y así es en todos mis libros, es la figura del narrador. Siempre digo que el primer personaje de un libro es el narrador. Y si uno logra poner la distancia que debe con el narrador, que además debe de ser el narrador solo de esa historia, como algo se rompe entre ese narrador y uno, que rompe los vínculos también de uno con aquellos de los que va a hablar el narrador, ¿no? Entonces el narrador, ese narrador ya puede tratar a esas personas de mi mundo en personajes. Ahora, eso cree uno, ¿no? Y después, yo ahora en estos días he tenido, o sea, una revolución familiar por el libro, no digamos, en la familia de mi madre, que no me la esperaba, como sí me la esperaba en la familia, bueno, de mi padre. O sea, si mi padre hace la broma de quién iba a decir que los poblanos iban a reaccionar peor que los narcotraficantes sinaloenses, ¿no? Y es verdad, ¿quién lo iba a decir? Pero, Bueno, pero resulta a lo que mejor sí. sabiendo que eran poblanos, tal vez sabía. Sí, ¿no? También podíamos haberlo esperado, efectivamente. Pero claro, el asunto es que uno puede pensar que algo les pueda molestar a alguien, ¿no? Uno puede entender que gente que lee poco en general no entienda la literatura desde el lugar que la entendería otro lector. Pero también uno está obligado a entender que es el único lector que es incapaz de ver la literatura en ese libro, que es incapaz de ver al personaje en ese libro, solo puede ver a la persona que quiere ver ahí, ¿no? No hay manera tampoco de evitarlo. Entonces hay algún punto en el que fallamos, ¿no? Es decir, que estamos condenados a ese fallo, ¿no? Y es verdad que es toda una polémica, porque el otro día se hablaba de este tema y uno puede pensar en no me voy a autocensurar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay una parte en la que uno está bordando o bordeando el límite de, si no del censor, del delator, que igual es igual de jodido, ¿no? O sea, también sí es cierto que hay que como que pensar en eso. Lo que pasa es que uno sí de veras rompe ese vínculo, ¿no? Y los lectores, el 99.99% de los lectores no van a encontrar ese vínculo, pero siempre va a haber alguien, y a eso me refiero y por eso contaba lo de la familia, que nos va a recordar que de algún modo sigue ahí algo de esas personas que hicieron personas, ¿no? Y es lo mismo que nos hace decir, no, pero hay algo de inspiración en la ficción, hay algo tuyo en la ficción, hay algo, a lo mejor sí, hay una pequeña hebra que sí se mantiene, que se filtra en algo que estamos pensando, que estamos construyendo completamente, y claro que se filtra de uno, ¿no? Ahora, eso, que es como una cosa móvil, es como la frontera entre la memoria y la imaginación, ¿no? ¿Qué tanto la memoria alimenta un libro y qué tanto la imaginación alimenta un libro, ¿no? Porcentajes ahí cambian, ¿no? Pero eso que se está debatiendo en esa mitad es la literatura. O sea, y parte de un narrador que tiene que ser construido como primer personaje y como el que despacha el queso ahí en esa frontera, creo, ¿no? Y un poco así, y creo que eso sería lo que encuentro como parecido en el trabajo de todos mis libros, independientemente de cuál sea cuál. Yo siempre lo digo, el órgano del cerebro que se encarga de traer los recuerdos del pasado al presente es el mismo que se encarga de imaginar el futuro, que es el Exacto, hipocampo. exactamente. Entonces, evidentemente, pues ahí es Y con donde el mismo pasan mecanismo. todas estas cosas. Con el mismo no, y la generación de una metáfora, al final, el loco hace exactamente lo mismo que nosotros. Solo que nosotros vemos la metáfora y la podemos hacer rebotar y tirar en una canasta y jugar con ella. El otro pobre se queda dentro y no sabe que está dentro de lo mismo que creó. Nosotros lo creamos igual, solo que la veo. O sea, pero en cualquier momento también hay el riesgo de quedarse adentro, ¿no? Bueno, yendo hacia otro terreno, ya en esta parte final, que también nos convoca en esta parte transatlántica, quería preguntarles cómo ven los vasos comunicantes, los prejuicios, la ignorancia, la admiración de la literatura entre España y México, pero les preguntaría sobre todo, digamos, de su generación y más jóvenes, no para hablar, digamos, de qué ha pasado con el boom o qué pasó con los exiliados republicanos, sino un poco sobre lo que ustedes están viviendo como escritores y como lectores de autores de su generación y más jóvenes. Me toca a mí, ¿no? Esta pregunta tan fácil.
A ver, yo siento una profundísima admiración. He leído el boom cuando era muy jovencita y yo soy muy lectora de la literatura latinoamericana y mexicana, ¿no? Bueno, me falta seguro muchísimo, por suerte, pero porque todavía tengo mucho que disfrutar, pero bueno, admiro muchísimo a Emiliano desde hace mucho tiempo, desde el primer libro que El cielo árido, ¿no? Fue el primer libro que Saqué publicó aquí. Fernanda Melchor me parece, no sé, una titana, ¿no? Absoluta. No he leído, por ejemplo, el segundo libro de Brenda Navarro, pero me leí el primero que disfruté muchísimo. No sé, o sea, creo que tenemos la suerte de tener este movimiento. Yo sentí la última vez que estuve, bueno, la primera y la última vez que estuve en México, que fue en la FIL de Guadalajara, pero antes de la pandemia, ¿no? No sé cuál, bueno, Madrid era estoy invitado y ahí me acuerdo que estuvimos hablando en algunas charlas y yo tenía la sensación de que por lo menos mi generación teníamos que pasar sí o sí en algún momento por Latinoamérica para que nos dieran el visto bueno y nos dijeran, vale, lo estáis haciendo bien, ¿vale? Porque creo que yo lo sentí así, ¿no? Luego... Claro, en mi generación lo sentíamos al revés. Sí, es que tienes Claro, toda la pero razón. o sea, yo lo sentía así porque sentía que antes se había sentido de la otra manera, ¿vale? Y realmente ahora yo lo sentía así, ¿no? Y lo siento así un poco, ¿no? Porque, bueno, y creo que no, así debería ser, ¿no? Por lo menos que fuera, en algún momento llegara a ser un flujo mucho más natural, ¿no? Que dejáramos de... Pero tengo que decir que el otro día, y ahora no me voy a acordar bien, pero Emiliano se va a acordar bien. El otro día dijiste, Yo también turco hoy. leí un extracto de algo que tú dijiste. Sí, pero hace años, eso es... Pero era muy Hijo, interesante, ya, yo Emiliano. sé. Y también muy animal, pero... Puedes desarrollarlo, no pasa nada. No, es que tampoco me acuerdo exactamente qué era, pero eso es Javier que lo sacó a colación y es una cosa que declaré hace mucho, que no es que esté en contra de lo que dije. Pero primero pensaría que lo que decías de sentir de cómo se invirtió la validación, que es verdad que con la generación de ustedes todavía era como había que venirse a España, ¿no? Es verdad que eso de pronto cambió. Yo no creo que nadie tengamos claro por qué. Podemos aventurarnos a decir que porque América Latina florecieron las editoriales independientes y los editores de España empezaron a publicar más escritores latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Y hubo una cosa como, de pronto Latinoamérica se vio a sí misma sin necesidad de pasar por España. O sea, el vínculo de escritores mexicanos con argentinos y sobre todo ahí yo pensaría, todo esto es pensando ahora, que tiene que ver con otra idea que yo he estado dándole vueltas últimamente, que es que su generación es como la generación, más allá del boom, Carlos Fuentes era un escritor mexicano, ¿no? Sobre todas las cosas. Vargas Llosa era un escritor peruano sobre todas las cosas, etcétera, ¿no? Donoso era un escritor chileno sobre todas las cosas. Ahora ya hay un escritor latinoamericano, es decir, hay una cosa que ha pasado en América Latina que Cabezón Cámara y Fernanda Melchor tienen entre sí muchas más cosas que Cabezón Cámara y Roque o Fernanda Melchor y Verónica Gerber, ¿me explico? Es decir, pero entre Roque y Verónica Gerber y Juan Cárdenas hay una cosa que fluye, ¿no? Es decir, hay una literatura latinoamericana y ahí quizá Bolaño sea como el primero que es como, no es ni chileno, ni mexicano, ni español, es latinoamericano, ¿no? Y eso ha hecho que algo más grande haya pasado. Y luego lo otro que decía es que el español, esto tiene que ver con la relación que tenemos con el idioma, ¿no? La relación de América Latina con el idioma es muy diferente que la de España con el idioma, porque en España el idioma ha envejecido más rápido y en América es más joven, porque en América el español es mucho más poroso ante las lenguas originarias, pero ante muchas más cosas, el inglés, el portugués, en Sudamérica, es decir, por algo existe un diccionario de americanismos que es tan grueso como el diccionario, ¿no? Esas palabras están vivas, están creciendo, ¿no? Y acá el español de pronto, eso es lo que decía entonces, había envejecido, se había como hecho más duro, y eso se veía en la literatura. Creo que la generación nuestra, que empezó también a leer mucho más
lo latinoamericano se rompió otra vez. Por eso digo que es una idea de hace como 10 años esa, o sea, es una idea, porque sí creo que hay una lectura ahora acá de los latinoamericanos que está empezando a fluir igual, ¿no? O sea que- y está como Que a esto que estás diciendo, hay una realidad, ya obviamente no se hace, pero yo trabajo de editora durante mucho tiempo, de correctora, ¿no? Y sé de sobra, y de hecho a mí todavía hace 18 años o 19, bueno, igual no tantos, ¿no? Pero 15 años, hay editoriales españolas que intentaban quitar los americanismos del lenguaje. no intentaban, lo hacían al O sea, material, que lo hacían, al claro, material que lo humano de hacían. Rodrigo Reyes lo mandaron traducir Claro, entero, claro, traducir, lo esa es la palabra que A usaban. mí, a mí me O pasó sea, digo, hace me- 20 años. ¿A ti te pasó eso? Claro. Cambiarme todos los ustedes por vosotros. Claro, no, hay cosas de si no Es se demencial. entiende. O sea, digo intentado porque yo creo que cuando yo empecé a trabajar ya en esto, ya era una cosa que se estaba igual dejando de hacer, por suerte, ¿no? Porque era bastante... A mí no me tocó nunca hacerla, ¿no? Pero sé que se hacía. Pero también nuestra generación ya de pronto no es la generación de los chiquitos y hay una generación más abajo y dos incluso. Y uno nota que es todavía más fluido. O sea, yo por eso digo que lo que yo dije entonces, de veras, o sea, lo sostengo, pero creo que ha ido cambiando y que nos pasa por encima Creo de que hay la literatura. esperanza, ¿no? Hay esperanza para el... Es que, ¿sabes qué pasa? Que uno, esto que yo decía que pasó en América Latina, empieza a pasar con escritores, o sea, los más chiquitos. Es decir, Panza de Burro está también mucho más cerca de muchos libros latinoamericanos. Y por poner un ejemplo que me viene a la mente rápido, o sea, es decir, Sí, que tiene que está ver también empezando mucho con ese lenguaje esa circulación explosivo, latinoamericana, ¿no? porque esa generación ya también, las editoriales independientes hacen vínculos entre sí. Ahí te publica o sea, Sigilo en Argentina, Almadía en México, no sé acá quién quieras, pero o sea, Pepitas. Empieza a haber una circulación, porque las redes sociales también reventaron. Claro, el es que yo mundo, creo que ¿no? esto... Sí. Porque los festivales se volvieron mucho más comunes y ya no una cosa de señores Sí. emperifollados, ¿no? Y creo que además tiene mucho que ver con que la literatura haya dejado de ser cosa de hombres también. O sea, creo que eso ha sido muy importante para que esta cosa como que se rompan ciertas barreras y ciertos como corsés, curiosamente, como de la relación. O sea, yo creo que si ustedes tengan que venir y luego sentiste como lo contrario, y sí, mi generación era como, que vengan, ¿no? Claro. Ya esa cosa como que se cruzó, ¿no? Pero yo fui con un gusto. O sea, me parecía totalmente de justicia poética, divina, toda la... ¿no? O sea, además, como... Llévenme que yo voy allí siempre que quieran. No, sí, tienen mucha razón. Está todo fluyendo, ¿no? Mucho más y mezclándose muchísimo más. Y esto al final está... Algo bueno tiene que tener la globalización. Por lo menos recojamos Así como la esta pandemia parte. también alguna cosa buena tuvo, como los 5 cambios en el fútbol. Creo que es lo único bueno que dejó la pandemia, pero todo tiene algo bueno. Muchísimas gracias, Lara. Eliardo. Gracias. Gracias, Lara, gracias. Gracias.